Cuando se habla de respeto, creo que es conveniente comenzar por lo que Kant decía acerca del respeto en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant definía al respeto como un sentimiento moral que se experimenta con la sola representación de la ley, entendiéndose la ley como la transcripción de una exigencia racional que guía la corrección de una elección, de una decisión o de una acción. O sea que Kant puntualiza que este sentimiento de respeto está asociado directamente a nuestra conciencia moral. Por lo tanto, es un sentimiento moral y por lo tanto es un sentimiento a priori. Quiere decir que es independiente de la experiencia, entendiéndose la experiencia como la experiencia sensible, desde la cual aparece la posibilidad de un conocimiento teórico, de un conocimiento de objetos, diría Kant, sino que es un sentimiento que está esencialmente ligado al reconocimiento de la exigencia normativa que un fundamento racional ejerce sobre nuestra libertad, poniéndonos a la luz de que esa es la opción en donde la ley inscribe la exigencia racional que tiene alcance universal y que negar esa opción racional es, a sabiendas, rechazar lo que es moralmente correcto. Kant añade que además el respeto es un sentimiento que siempre se vincula con personas. Con lo cual, cuando se habla del respeto, por ejemplo, el respeto a la diversidad de género o el respeto a la diversidad cultural, lo que hay que comenzar diciendo es que el respeto es el sentimiento moral que va enlazado necesariamente al reconocimiento de la dignidad de lo que significa la condición de persona. La condición de persona entendida a priori en tanto don recibido. Después yo puedo hacer cosas con ese don recibido, es decir, con mi propia persona, que justamente en vez de testimoniar esa gratuidad magnánima del bien que se expresa en mi vida, que es intransferible y que es única, puedo expresar con mi vida justamente un testimonio contrario a toda esa dignidad que he recibido en mi condición personal y por lo tanto mis acciones, mis decisiones, mis testimonios podrían naturalmente ser objetos de un merecido reproche, de un merecido juicio moral en términos de el esclarecimiento de la maldad que puede haber en mis intenciones y en mis decisiones. Distinto es cómo yo fraternalmente acepto corregir a un prójimo, la corrección fraterna de la cual hablaba San Pablo. Lo cual significa que, digamos, si no hay corrección fraterna, no hay fraternidad y no hay caridad, no hay amor. Así que el tema del juicio y el tema de la fraternidad hay que incluirlos necesariamente en lo que es moral. Y eso no significa ser relativista, eso no significa ser neutral o indiferente, de ningún modo. Lo aclaro como una especie de nota al pie, pero volviendo a lo que estábamos enfocando, el respeto se vincula con la condición de persona. Ahora, la persona tiene una dimensión
que tiene que ver en principio con el don recibido, y en ese don recibido se manifiesta su identidad. La identidad ya viene dada desde su condición biológica, corporal, encarnada, que se debería ensamblar con una estructura psicológica y una capacidad espiritual que precisamente compongan una unidad, del mismo modo que los capítulos de un libro deberían componer una unidad y por lo tanto deberían articularse de manera consistente, del mismo modo que los movimientos de un cuarteto o de una sonata o la letra de una canción con la melodía que de alguna manera trata de resaltar y se resalta a su vez a través de la letra de la canción. Es decir, estamos hablando de una especie de categoría trascendental que atraviesa la consistencia y la verdad del ser, que es la categoría de unidad. Esta unidad analítica de la cual hablaba Kant cuando describía el yo trascendental como la unidad de todas las representaciones a lo largo del devenir temporal, siendo autoconsciente de sí mismo y consciente que siempre es idéntico a sí mismo y es siempre idéntico a lo largo de toda la secuencia temporal en la cual tiene la experiencia y tiene las distintas experiencias y es consciente de las distintas representaciones que lo acompañan. Entonces, esta unidad en realidad es una unidad cualitativa, no es una unidad numérica, es la unidad de una obra de teatro, es la unidad de algo orgánico, por ejemplo, como la vida, como un ser vivo. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar. Esto es lo que merece respeto. Ahora, esa identidad anunciada es una identidad que se anuncia en el nacimiento, pero que tiene que recorrer muchísimos detalles, de una delicadeza, en algunos casos, crucial. Y justamente en esa trayectoria es donde se espera que ese proyecto anunciado se vaya consumando en la verdad que ya está enunciada desde el principio y desde el principio del don que se recibe y que se manifiesta. Esto me parece que merece respeto. Las cuestiones que tienen que ver con la autopercepción merecen este comentario. Si la autopercepción fuera un criterio absoluto de verdad, la psicosis dejaría de ser una enfermedad, dejaría de ser una patología. Entonces, de ningún modo la autopercepción tiene por sí sola, unilateralmente, derecho suficiente para establecer una identidad, para establecer quién es uno. Precisamente la persona, asociada a personare, que significa resonar a través de, en este caso, mencionando el teatro antiguo, resonar a través de la máscara, que en los actores del teatro antiguo ocultaba la identidad del actor para dar lugar a la presencia del personaje. La persona resuena a través de otros, con lo cual no es solamente el vínculo con los otros, porque tiene que ser un polo de identidad a priori, para que justamente tenga sentido que sea una persona la que entra en relación, no entra un nadie en relación. Ahora, esa identidad esencial e irreductible se despliega en la relación y se complementa en la relación. Y se complementa de manera esencial, no de manera accesoria. Por eso hay que tener mucho equilibrio en no proponer una identidad absoluta, completa a priori, ni una falta absoluta de identidad que solo se va, digamos, disolviendo a medida que aparece una identidad progresiva en el medio de una sucesión vincular. No, hay un alguien con una identidad irreductible e irrepetible. Ese alguien en su identidad despliega y complementa y perfecciona con contradicciones, con todo lo que tiene la vida, a nivel vincular, esa identidad fundamental y a priori.
es un equilibrio. Lo más difícil es danzar, lo más fácil es ser unilateral y que un polo absorba al otro, o pretenda que el otro sea la falsedad, entre paréntesis, fundamento de las grietas. Así que justamente las personas se van desarrollando a través de sus vínculos, pero no son un nadie a priori, sino que ya son una idea. Parte del don recibido inalienable es que esa identidad es única y es irrepetible. Y por lo tanto se puede profundizar o puede fracasar en su desarrollo, pero jamás se puede cambiar de identidad, jamás. Por lo tanto, a condición, digamos, de pensar que se puede cambiar del mismo modo que se puede cambiar la trama de una novela, arrancando los capítulos y poniendo capítulos de otra novela, pero eso primero implica destruir la obra de origen. Entonces, como para hablar de verdad, hasta dónde uno puede pensar el alcance del respeto. Entonces, la persona merece respeto. Las ideas, en cambio, tienen que ganarse el respeto. Porque justamente las ideas que lesionan la dignidad de la persona son ideas que ya pasan a ser inmorales. Y por lo tanto, desde la definición de Kant, jamás merecen respeto, porque el respeto es el sentimiento connatural que está enlazado con la representación de la exigencia racional como fundamento suficiente que guía mi acción. Entonces, de ningún modo una idea que lesiona la dignidad de la persona puede merecer respeto. El respeto es antinatural en este caso. Así que no se pueden de ninguna manera confundir personas con ideas. Por lo tanto, en el caso especial de la diversidad cultural, lo primero que hay que decir es que la historia de la humanidad está tejida a través de violencias que degradan la dignidad de la persona. Por lo tanto, digamos, la conquista española no es la única manifestación de violencia, porque esa violencia ha acontecido, y con esto no estoy diciendo que porque ha acontecido a lo largo de la historia y a cada tipo de cultura y de tradición cultural se le podría achacar y objetar un acto de violencia en contra de otras culturas, no estoy diciendo que por eso entonces lo validemos. Justamente no están ante un relativista dogmático, ni mucho menos. Tampoco están frente a un dogmático. Va claro. Lo que sí es cierto es que entonces no se puede identificar en términos de demonización a una determinada manifestación de esta violencia, como si no hubiese existido en las otras manifestaciones culturales. Y por otro lado, la igualdad, la libertad y la fraternidad son ideales que se supieron conseguir, al menos desde el punto de vista intelectual, con precios altísimos que han costado mucha sangre, pero que expresan una maduración de la conciencia que, al menos de manera laica y no religiosa, se celebran en la Revolución Francesa, pero que ya uno puede, digamos, encontrar con plenitud y con trascendencia en la misma antropología filosófica que se desprende de la palabra de la Sagrada Escritura, en especial en los Evangelios. Lo que pasa es que, digamos, a nivel histórico se tuvo que proclamar modernamente, y eso es un logro de la modernidad, a estos tres ideales, al conjunto de estos tres ideales, de manera universal recién en 1789, pero con baños de sangre, el terror jacobino, etc. Así que, de alguna manera, estos ideales no están presentes en todas las culturas. Y muchos menos en un montón de culturas originarias, digamos. Estos ideales, esta igualdad, esta fraternidad, en absoluto están presentes en todas las culturas. Por lo tanto, lo que es respetable es aquello que constituye un verdadero valor en el cual se expresa la trascendencia y la dignidad de la persona. Así que eso es lo respetable. Y por otro lado,
añadiría que la diversidad tampoco, como sustantivo, de suyo y a priori, significa algo necesariamente positivo. Hay diversas maneras de matar, diversas maneras de enfermarse, diversas maneras de agonizar. La diversidad implica que nada está concentrado en una sola cosa, pero todavía no sabemos de qué tipo de cosa estamos hablando. Esto para deshechizar la canonización del término diversidad. Deshechizarlo no significa no reconocer en dónde puede encontrar contextos realmente altruistas y positivos. Deshechizarlo significa desidolizarlo, no desidealizarlo, o tal vez esté incluido, pero fundamentalmente es desidolizarlo. Se ha convertido en un ídolo la diversidad. Del mismo modo que en el fondo la idolatría de la diversidad es el reflejo de la idolatría del individuo que narcisistamente se piensa como un pequeño Dios y que cree que tiene el derecho moral de hacer y deshacer, comprometerse y descomprometerse, decir y desdecirse a piacere, lo cual implica una desconsideración total respecto de su responsabilidad, que siempre tiene que ser libre y amorosa, en relación al otro, en relación al testimonio que podría dar, a lo que le podría dar a la vida, en reciprocidad de lo que la vida ha mostrado en el don inapreciable de su propia persona. Así que digamos que esta idolatría en el fondo no habla de otra cosa que la idolatría que el individuo se celebra a sí mismo como una especie de déspota que bajo el pretexto de ser democrático termina siendo demagógico, porque en el fondo piensa solamente en su propio bienestar a espaldas de lo que suceda con los demás. Hay cursos que están orientando y tentando a las personas a este autoendiosamiento, que siempre va a estar en el fondo a espaldas de lo que ocurra en la extrañeza de la otredad, salvo que el otro me sirva. Pero deja de servirme cuando ya no fluimos. Entonces, esto por otro lado. Así que, por último, añadiría que creo que nosotros, y de esto hay pruebas más que suficientes, desde nuestra cultura occidental, podemos hacer todas las autocríticas y podemos ser capaces de mirar y de decidir ofrecer una mirada abierta y comprometida para poder comprender a cualquier otra cultura. Basta para pedir perdón por lo que hayamos hecho y que es necesario. Pero nuestro universo simbólico es tan vasto que puede decodificar, interpretar y estudiar a cualquier otro universo simbólico. Planteo la pregunta, no sé si sucede al revés. El viejo dicho de que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó intelectualmente a Roma, es un dicho que me parece que ilustra suficientemente lo que estoy diciendo. Y el progresismo ideológico y demagógico, en general cuando quiere hablar de inclusión, reparte netbooks. Así que, sin añadir detalles a este ejemplo, creo que fundamentalmente la filosofía tiene el compromiso de ir mostrando la verdad. Y la verdad es aquello que se va manifestando y que nosotros también hacemos alumbrar con nuestra búsqueda, que es consecuente con la necesidad interna de trascender, encontrando una verdad, que abarque un sentido, que incluya todos los desatinos, todas las mortificaciones y toda la incertidumbre propia de nuestra condición humana.
Por lo tanto, la verdad se alumbra del mismo modo en que también es descubierta, imaginada, creada, amada, querida, buscada y testimoniada. Así que creo que hay mucha demagogia peligrosa que acecha incluso a las mejores intenciones. Cuando se habla de manera idolátrica de ciertas cosas como la diversidad, por ejemplo. Así que el respeto a la diversidad no puede ser otro que el respeto a todo lo que el hombre fue encontrando de suyo y que honre la dignidad infinita del don en cada vida humana, desde el cual completamos y recreamos lo que somos, embelleciendo la misma vida u oscureciéndola en función de lo que elijamos. Bueno, nos veremos pronto y muchas gracias. Hasta pronto.